Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en el horario que me estén viendo. Como bien ya lo saben, esta es una clase pregrabada para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Soy el profesor Emiliano Pérez Cortés de la asignatura de Hidráulica de Canales en el grupo 1552 para el semestre 2022-1. Bien, en esta ocasión continuaremos con el tema de la energía específica, que es el capítulo 3 de la asignatura. Esta es la última parte y pues bienvenidos todas y todos los espectadores. Comenzamos. Bien, entonces les decía que este es el capítulo 3 y es la última parte de energía específica. Ya habíamos visto el subcapítulo 3.4, que era el cálculo del tirante y pendiente críticos, pero ahorita vamos a hacer vamos a hablar específicamente sobre la pendiente crítica, ¿no? Y ya habíamos antes hablado, esta es una parte como recordatorio del cálculo del tirante crítico, cómo se hacía el cálculo del tirante crítico. Pues teníamos que era en la parte en que teníamos la energía específica mínima o crítica, que eran las condiciones de condición crítica, que era esta, habíamos deducido esta ecuación o esta expresión, y que habíamos platicado que para secciones prismáticas regulares, por ejemplo la rectangular y la sección triangular, se puede obtener el tirante crítico con una ecuación. Se puede obtener el tirante crítico de manera inmediata o analíticamente, pero con secciones prismáticas un poco más complejas, como es la trapecial o la circular, se necesita un método numérico. Habíamos platicado en esta materia o en esta asignatura que lo habíamos hecho, que lo hemos hecho con el método de Newton-Raphson, pero repito, no es el único método o es la única metodología para obtener el tirante crítico, ¿no? Entonces habíamos, ya les había platicado de cómo era la energía específica mínima o crítica y cómo se obtenía. Aquí están las expresiones. Y que de manera general, solo, y repito, solo para la energía específica mínima se usa esta expresión. Entonces, pues, esto es simplemente es repetir lo que ya había puesto en clases pregrabadas anteriores de la sección rectangular, estas son las expresiones. La sección triangular simétrica, estas son las expresiones. También había platicado y les había platicado anteriormente de la sección trapecial simétrica, que esta era la metodología para calcular el tirante crítico mediante el método de Newton-Raphson. Esto es lo que ya habíamos platicado. Y de la sección circular tenemos estas expresiones. Bien, pues ahora lo que vamos a definir y de lo que les quiero comentar ahora es sobre la pendiente crítica, ¿no? Sobre la pendiente crítica. Y entonces la pendiente crítica es aquella que se obtiene cuando el tirante normal es igual al tirante crítico. Es decir, que cuando yo calculo el tirante normal y calculo el tirante crítico en un canal prismático con un gasto constante, con un Manning dado y una pendiente dada, si yo calculo el tirante normal y el tirante crítico son iguales. Entonces, en esa condición se va a presentar también la pendiente crítica, que quiere decir que la pendiente longitudinal va a ser igual a la pendiente crítica. Entonces, en flujo uniforme sabemos que hemos hecho el cálculo o la estimación del gasto cuando no se tiene medida la velocidad o el gasto en un canal mediante esta ecuación de Manning por el coeficiente de Manning eh, proveniente de la ecuación de Chassy, ¿no? Bien, entonces sabemos que el gasto es igual a 1 sobre n, que multiplica a área hidráulica, radio hidráulico a la 2 tercios, pendiente longitudinal a la 1 medio. Y eso
Si lo expresamos en términos del tirante crítico, pues yo sé que esta área crítica está en función del tirante crítico o la podemos obtener porque conocemos el tirante crítico. Entonces el gasto en flujo uniforme se calcularía así, y al despejar la pendiente, ¿sí?, crítica, obtenemos esto, ¿no? Y entonces así también podemos obtener la pendiente crítica o el valor de la pendiente crítica, ¿no? Pero la pendiente crítica, repito, es aquella que se obtiene cuando el tirante normal es igual al tirante crítico y se da esto. Y con esto, una vez que conocemos la pendiente crítica, podemos realizar una clasificación de pendientes de todos nuestros canales. Y eso es lo que les voy a platicar a continuación, ¿no? Entonces tengo que mi clasificación de pendientes es lo siguiente. La clasificación de la pendiente depende de su magnitud, de la rugosidad del canal y, en el menor grado, del gasto. Por lo que respecta a la pendiente de la plantilla, S subíndice 0 es positiva si desciende en la dirección del flujo, negativa si asciende y 0 si es horizontal. Un flujo uniforme de tirante Y subíndice n se puede establecer solo sobre una pendiente positiva, por lo que dicha pendiente se puede designar como, y tenemos todas estas, ¿no?, estas clasificaciones. Tenemos la pendiente crítica, que la acabo de definir. Tendré una pendiente subcrítica, tendré una clasificación de pendiente supercrítica. La pendiente horizontal también ya la mencioné, pero es cuando hay un ángulo de 0 o que el canal es horizontal. Y pendiente adversa o negativa. Entonces vamos a ir platicando poco a poco de toda esta clasificación de pendientes. Entonces a continuación lo que voy a hacer, esta parte que les presenté, la voy a copiar aquí y aquí voy a empezar con la pendiente crítica, que es básicamente esto, pero ya bien definido respecto a un corte longitudinal o del perfil del canal. Entonces, ¿cuál es la pendiente crítica? Habíamos mencionado que sea S subíndice 0 la pendiente del canal, y comparada con la crítica resulta que esa S subíndice 0 va a ser igual a la crítica. Por lo tanto, el tirante normal va a ser igual al tirante crítico. A esta pendiente crítica se le conoce como tipo C. Tipo C. Y estas serían las condiciones que les estoy presentando. La línea en negro es la plantilla de mi canal. Recuerden que está referida a un plano horizontal de comparación, y entre ese plano horizontal de comparación tengo este ángulo θ. Ajá. Y entonces la pendiente longitudinal va a ser igual a la pendiente crítica cuando el tirante crítico sea igual al tirante normal. Y entonces yo estoy suponiendo aquí líneas que están sobrepuestas o una encima de la otra. La roja, que es una línea continua con un punto intermedio. Ese sería, digamos que, el tirante crítico, la magnitud desde la plantilla hasta la superficie, ¿no?, donde se presentaría el tirante crítico. Y el tirante normal es la línea que está detrás de la roja, que es una línea punteada verde. Están una encima de la otra, ¿no? Entonces, si se presenta en mi canal ese tirante normal o ese tirante crítico, quiere decir que la pendiente que tiene mi canal en dirección de la dirección X, y que viene en esta dirección, esto sería aguas arriba y esto sería aguas abajo. En esta dirección viene el caudal o el gasto. Pues esto sería una pendiente crítica, y esta sería la clasificación de pendiente crítica o tipo C. La pendiente subcrítica tenemos que es tipo M, y ahorita les voy a platicar. Entonces sea S0 la pendiente del canal, y comparada con la crítica resulta que S subíndice 0, el valor que tengo de S subíndice 0 va a ser menor al valor de S subíndice C, que es la pendiente crítica, y por lo tanto el tirante normal va a ser mayor
que el tirante crítico. Y entonces esta pendiente subcrítica se le conoce como tipo M o suave. Y esta M viene por la palabra mild en inglés, ¿no? Y esta es, digamos, la misma representación, similar a lo que les había presentado en la pendiente crítica, pero aquí, como se pueden dar cuenta, tengo que la línea de momento aquí imaginaria que estoy representando sería la magnitud del tirante normal, que es mayor a la magnitud del tirante crítico, ¿sí? Desde la plantilla. Recuerden, todos los tirantes desde la plantilla se miden desde la superficie libre del agua hasta la plantilla de manera perpendicular a la plantilla, ¿no? Entonces, de presentarse alguno de estos dos tirantes, pues resulta que el tirante normal es mayor que el tirante crítico, ¿no? Y la pendiente longitudinal de mi canal es menor a esa pendiente crítica, por lo tanto, esta clasificación de pendiente sería tipo M. Y así sucesivamente van a ser las siguientes. La siguiente pendiente sería una pendiente supercrítica, en que las condiciones son las siguientes, ¿no? Ahora cambian a comparación de las anteriores, fíjense. La pendiente longitudinal ahora es mayor que la pendiente crítica, el tirante normal resulta menor al tirante crítico y esta pendiente supercrítica se le conoce como tipo S o fuerte de steep, ¿no? Eh, steep es la traducción, pues es como empinado, es literalmente, ¿no? O sea, esa sería, digamos, la traducción, pero aquí le vamos a decir que es una pendiente fuerte o tipo S, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ahora, las condiciones cambian. Mi tirante crítico es mayor al tirante normal, ajá, y la pendiente longitudinal es mayor. Esta magnitud o el valor que tengo de esta pendiente longitudinal va a ser mayor a la de la pendiente crítica. La siguiente, pues, es la pendiente horizontal. Es la pendiente de un canal horizontal. Esto implica que ese subíndice 0 es igual a 0. Y entonces, si ustedes sustituyen de la ecuación de gasto, de la ecuación de Manning, entonces yo puedo tener el 1 sobre n por área, radio hidráulico a la 2 tercios, ese 0, que sería 0 a la 1 medio, ¿no? Raíz de 0 o 0 a la 1 medio, pues me da 0. Pero si tratamos de hacer una especie de álgebra, por decirlo así, y tratar de separar los términos hidráulicos de los términos geométricos, pues esta pues, división tiende a que algo entre 0 pues tiende al infinito. Por lo tanto, si yo trato de calcular el tirante normal pues me tiende al infinito. Por lo tanto, aquí lo que trato de escribir aquí con esta forma de colocar el tirante normal es que el tirante normal tiende al infinito y pues no pongo no pongo una línea paralela a mi plantilla. Este, ¿existe el tirante normal teóricamente? Pues sí. ¿En dónde teóricamente existe ese tirante normal? Pues existe en el infinito, ¿no? Por decirlo así. Y entonces a este tipo de pendiente horizontal se le conoce como tipo H. El tirante normal pues está en el infinito. El tirante crítico pues tendría alguna magnitud, pero sería evidentemente menor que el tirante normal, ¿no? Entonces el ángulo sería 0 y la pendiente longitudinal sería 0. Ajá. Y bueno, pues esta sería la clasificación de pendiente para un canal de tipo horizontal, ¿no? En donde, repito, el tirante normal tiende al infinito, ¿sí? Pues esta forma en como estoy yo interpretando
Si es que va a crecer, va a crecer, va a crecer. Ajá. Y por eso no pongo una línea como en los casos anteriores, ¿no? Porque estaría esa línea en el infinito, ¿no? Bien. Y finalmente, la última es la pendiente adversa o pendiente negativa, y sea S0 la pendiente del canal. Esto implica que S0 o S subíndice 0 es menor a 0, es decir, es un valor negativo. Y entonces yo al colocar ese valor negativo, esa menos S subíndice 0, en esta, con este exponente a la 1/2 o con esta raíz, pues no hay raíces reales para un valor real negativo. No hay una raíz real. Existen raíces en los números imaginarios, pero en los términos de números reales, pues no existe como tal. Entonces, como no existe este valor, pues yo no puedo encontrar un tirante normal. Y entonces, en este caso, no existe valor real, por lo que el tirante normal no existe en esta condición. A esta pendiente adversa o negativa se le conoce como tipo A. Y aquí, si se dan cuenta, el canal pues va ascendiendo en dirección del eje X. En los demás casos, el canal descendía en dirección del eje X, ¿no? Aquí está el eje X, desciende en la subcrítica, en la pendiente supercrítica desciende en términos de el eje X que estoy yo asignando. Aquí está el eje X, aquí no desciende ni asciende, simplemente es horizontal. Ajá. Pero en este caso, en dirección del eje X, está ascendiendo, ¿no? El ángulo es menor a 0 grados, la pendiente longitudinal es menor a 0, es negativa. Si existe un tirante crítico, si existen tirantes o si va a existir el flujo, ¿no? Si va a existir perfil del agua que recorra ese canal con esa pendiente que va en ascenso en dirección de este eje X que yo asigné, pero lo que no va a existir, no va a existir tirante normal. Ajá. Y bien, entonces todo esto de las clasificación de pendientes, usted se preguntará, ¿no? Y ahorita es lo que voy a hacer preguntas así como irónicas quizás o de sátira, pero ¿para qué sirve? ¿Qué se hace con esto? ¿No? ¿Qué objeto tiene en la práctica estas clasificaciones? Y pues toda la serie de preguntas que se harán ustedes, ¿no? Y bien, pues entonces eso es lo que voy a tratar de platicarles a continuación, ¿no? De qué no me sirve la clasificación de pendientes, y ahorita les voy a presentar uno de los casos prácticos de para qué me sirve esta clasificación. Y en el tema de flujo gradualmente variado, ahí vamos a ver qué es una total cimentación o es una base que necesitamos para poder realizar la clasificación de perfiles. Pero eso lo veremos en el siguiente, en el tema 5. Entonces, vamos a lo que sigue en esta parte, ¿no? Entonces, estamos en la clasificación de pendientes, para qué me servían o cómo las podía usar. Y, por ejemplo, el caso que les voy a poner es el tirante a la entrada de un canal desde un almacenamiento. Entonces, digamos que de manera general, el ejemplo práctico que les voy a presentar es el tirante a la entrada de un canal desde un almacenamiento. Y entonces aquí les voy a platicar lo siguiente. Entonces, ustedes imaginen que tenemos en una parte del planeta, en su país o aquí en México, un río. Aquí está pasando este gasto por ese río. Ajá. Aquí ya no puse en este ejemplo práctico las curvas de nivel, ¿no? De esta zona. Pero ustedes imaginen que esta zona es ideal para hacer la construcción de una presa hidroeléctrica. Ajá, y ustedes quieren hacer un proyecto hidroeléctrico en esta zona porque si topográficamente es apto para colocar ahí una presa hidroeléctrica. Entonces, una de las obras o una de las primeras obras que hay que hacer previo a la construcción de una presa hidroeléctrica sobre un río para producir electricidad, pues es una
obra de desvío, ¿no? Entonces se construye un canal o un túnel, dependiendo de todas las condiciones, generalmente son túneles, en una de las márgenes del río, ¿no? Y entonces se empieza a construir esta obra de desvío porque posteriormente lo que se va a construir va a ser una ataguía aguas arriba para detener el flujo del río cuando esto está en la época de estiaje, para secar o para que esta zona quede ya no con flujo de agua, ¿no? Entonces yo construyo la taguía, esta sería la taguía aguas arriba, esta zona va a quedar seca para posteriormente hacer todos los trabajos de la cimentación para la cortina. Y entonces esta taguía lo que va a provocar es que va a detener el flujo de agua. Evidentemente aquí, como lo trato de poner, se empieza a incrementar, ¿sí? Se empieza a incrementar el área, pues se empieza a incrementar evidentemente el nivel, y ya una vez que se terminó a la par toda la obra de desvío, entonces parte del gasto lo vamos a desviar de esta zona y pues ahí se va a construir la presa hidroeléctrica. Entonces, esto es lo del tirante a la entrada de un canal desde un almacenamiento. Entonces, imaginen que tengo yo, este es el perfil del río en esta parte, o en esta parte, aquí no, está, por el efecto, está tras mi mano, pero esta sería la parte de la plantilla, esta sería la plantilla de mi canal o de mi túnel, de este sería la plantilla. Y cuando digo tirante a la entrada de un canal, puede ser cualquier canal, ¿no? Entonces imaginen que aquí, así ya está el corte transversal. Recuerden que esto es así. Y entonces este canal sería a lo largo de la plantilla, así, ¿no? Aquí está. O si es un túnel, como el caso que estoy presentando, estaría aquí la plantilla. Y entonces este túnel es a lo largo de toda esta plantilla, ¿no? Pero aquí sería el punto de entrada, ¿no? Y entonces a mí me interesa ese tirante, ¿no? Y entonces, como bien ya lo ven en la pantalla, dice que el tirante a la entrada de un canal dependerá del tipo dependiente del canal y de que se satisfaga la ecuación de la energía entre el embalse y la sección de entrada. El embalse es esta zona y pues la entrada a mi canal o a mi túnel, ¿sí? Sería esto, ¿no? Entonces, lo que se debe de cumplir es la ecuación de la energía total en el embalse tiene que ser igual a la energía específica a la entrada de mi canal. Entonces la idea es, como les decía, yo tengo por ejemplo mi túnel, ahí está, yo necesito conocer el tirante, este tirante a la entrada. Recuerden, esto está así y este túnel es a lo largo, ¿no? A lo largo de todo, pues toda la longitud que cubra esa obra, ¿no? Esa obra de desvío. Entonces, tengo dos casos. Tengo dos casos. El primero es suponiendo que tengo una pendiente subcrítica en la que el tirante normal va a ser igual al tirante en la entrada y ese tirante normal es mayor evidentemente al tirante crítico, por lo tanto la pendiente de mi canal es menor a la pendiente crítica y, como les decía, el tirante normal es mayor al tirante crítico, ¿no? Entonces este es un primer caso. Si la pendiente longitudinal de mi canal es menor al crítico y la energía en el embalse es mayor al tirante normal, esta magnitud de energía es mayor al tirante normal, entonces el caso que se presenta en estas condiciones es cuando el tirante a la entrada del canal es igual al tirante normal, ¿no? El tirante en la entrada va a ser igual al tirante normal. Este es un primer caso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Yo tengo aquí mi túnel,
este sería a la entrada de mi túnel, sería el tirante normal. Aquí el tirante crítico nada más es una referencia, pero a la entrada sería el tirante normal cuando tengo este caso, ¿no? Cuando tengo este caso. El segundo caso es la pendiente supercrítica, que es cuando el tirante crítico es mayor que el tirante normal. Ajá. La pendiente longitudinal es mayor a la crítica. Ya lo dije, el tirante normal es menor al tirante crítico. La energía total en el embalse es mayor al tirante crítico. Entonces, el caso que se presenta en estas condiciones es cuando el tirante a la entrada del canal es igual al tirante crítico, ¿no? Entonces, el tirante a la entrada es igual al tirante crítico y como bien les pongo, entonces, por ejemplo, en este caso de mi túnel, yo tengo que este tirante a la entrada va a ser igual al tirante crítico. El tirante normal nada más es una referencia, este no, no se presenta, el que se presenta es este. Ajá. Y entonces, esto está así, ¿no? Y es a lo largo de todo el túnel, ¿no? Bien. Entonces, ya que platiqué todo esto, ahorita les voy a presentar un ejemplo de esto para sellar, digamos, este tema de la energía específica y ya posteriormente continuar con los siguientes capítulos. Entonces, el ejemplo que vamos a ver es el ejemplo 28 y dice lo siguiente. Piensen que está mi misma instalación, ¿no? Entonces se tiene un canal parcialmente lleno de sección circular de diámetro igual a 10 metros. El valor de la rugosidad de Manning es de n igual a 0.014 y la pendiente del mismo es S subíndice 0 igual a 0.012. Si se conoce el valor de la energía o la energía en el embalse es igual a 6.5 metros, determinar, inciso A, el gasto que puede conducir el canal y, inciso B, el tirante a la entrada, ¿no? Entonces, repito, ¿cuál es el caso? Tenemos este caso, voy a colocar, ahí está, ¿no? Yo tengo mi túnel, esta es la parte superior y esta es la parte inferior de mi túnel. Yo quiero conocer el tirante que se va a presentar a la entrada si yo conozco esta energía. Ajá. Recuerden, este túnel está así, ¿no? Esto va así. Y entonces, pues ese sería el problema, ¿no? Entonces vamos a darle solución. ¿Cuál es la solución? Entonces, al desconocer el gasto o caudal, no es posible determinar el valor de la pendiente crítica para clasificar la pendiente del canal, por lo que se deberá suponer cada uno de los casos. Esto es, si la pendiente longitudinal, es menor a la crítica o si la pendiente longitudinal es mayor a la crítica. Adicionalmente, se debe satisfacer la ecuación de la energía para cada caso y se deberá comprobar si el tirante normal es menor al crítico o si el tirante normal es mayor al tirante crítico. Esto de desconocer el caso, de manera general, lo estoy poniendo en este problema así. Evidentemente, cuando se hace un proyecto hidroeléctrico, se hacen todos los estudios hidrológicos previos para conocer el gasto tanto en el estiaje como en las avenidas para diferentes periodos de retorno y que se estimen pues estas alturas, ¿no? Y al estimarse estas alturas pues también se estiman los gastos y de alguna manera se conocen previamente, repito, para diferentes periodos de retorno los gastos y se diseña todo esto. Pero para este ejemplo, de manera general y a grandes rasgos es cómo obtener pues lo planteado, ¿no? Bien, entonces ya después de esas precisiones continúo, ¿no? Entonces, primero vamos a suponer el caso de pendiente subcrítica, ¿no? Y ya habíamos platicado que ese caso es cuando la pendiente longitudinal es menor a la pendiente crítica, por lo que el tirante en la entrada es igual al tirante normal. Entonces, al ser el tirante de la entrada igual al tirante normal, yo puedo saber que
la energía que se presenta en el embalse va a ser igual al tirante normal más la velocidad producida o que se produce bajo ese tirante al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿no? Y el cálculo del gasto para esas condiciones pues va a ser con la ecuación de Manning, ¿no? Y debemos de comprobar que ese tirante normal para este gasto pues es mayor al tirante crítico. ¿Y cuál es la condición? Pues es esta, ¿no? Esta es la primera condición que se debe de cumplir, ¿no? A ver si se cumple, ¿no? Bueno, entonces, el procedimiento se debe realizar por iteraciones, por lo que se propone un primer tirante de entrada que será igual al tirante normal y se debe comprobar la hipótesis. Entonces, en mi iteración i igual con 1, yo estoy suponiendo que el tirante de entrada, que va a ser igual al tirante normal, va a ser de 1.5 metros. Por lo tanto, con este 1.5 metros, recuerden, me regreso, yo estoy suponiendo, déjenme cambiar el efecto. Ok, entonces yo estoy suponiendo que este tirante en este túnel, aquí no está a escala, pero voy a suponer que este tirante va a ser de 1.5 metros en mi primera iteración. Ajá. Y entonces el área para ese tirante normal o el área hidráulica sería de 7.3875 metros cuadrados. El perímetro mojado sería de 7.954 metros. El radio hidráulico sería de 0.9288 metros, ¿no? Si no me equivoqué. El gasto lo calculo con la ecuación de Manning. Y entonces es 1 sobre 0.014, que es la N. Aquí estoy sustituyendo el área hidráulica, que es este valor. Estoy sustituyendo el radio hidráulico a la 2/3. Estoy sustituyendo la pendiente, 0.012. Y entonces me da un gasto de 55.0269 metros cúbicos sobre segundo. Este gasto, al dividirlo entre el área, pues obtengo la velocidad que está pasando por ese túnel, y entonces es de 7.4485 metros sobre segundo. Con esta velocidad y con el tirante que propuse, calculo mi energía. Esa energía específica, pues tendría que ser igual a la dada, ¿no? A la proporcionada en el problema. En este caso, al hacer la operación me da una energía de 4.3277 metros, esta energía específica, que no es igual al 6.5 metros, que es del dato del problema. Por lo tanto, se deberá proponer otro tirante de entrada e igual al tirante normal, porque no se cumple esto. Entonces, lo voy a tener que volver a hacer. Entonces, hago la misma metodología para la iteración 2, pero ahora estoy proponiendo un tirante de entrada o un tirante normal de 2 metros. Ajá. Calculo área, perímetro, mojado, radio hidráulico, calculo el gasto, y al calcular el gasto me da ahora un gasto de 99.13 metros cúbicos sobre segundo, que está pasando si yo propongo ese tirante a la entrada de 2 metros. Al calcular la velocidad me da una velocidad de 8.8648 metros sobre segundo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular la energía producida por ese tirante propuesto y la carga de velocidad, ¿no? Que es lo que estoy sustituyendo aquí. Recuerden, este 8.8648 lo coloco aquí al cuadrado entre 2 veces la gravedad más 2, que es el tirante normal propuesto. Hago el cálculo y resulta que la energía que me da es de 6.0053 metros. No es igual a la 6.5 dada por el problema. Por lo tanto, el tirante propuesto normal de 2 no es. Tengo que proponer otro tirante, ¿no? Y bueno, esta ya es la última iteración, esta ya es la solución, en la que es 2.1461, pero propuse este tirante, 2.1461, calculo área, perímetro mojado, radio hidráulico. Después que ya tengo estos valores, los sustituyo aquí en la ecuación de Manning para el gasto. Me da un gasto de 114.3 metros cúbicos sobre segundo.
obtengo la velocidad, me da una velocidad de 9.2423 metros sobre segundo, calculo la energía específica y me da de 6.4998 metros. Bueno, eso es prácticamente el 6.5, por lo tanto lo acepto. Y entonces aquí se para la iteración porque ya es la misma energía específica en el embalse y la energía específica producida con ese tirante normal propuesto en la entrada de mi túnel. Ajá. Entonces, ahora, ese tirante normal yo lo tengo que comparar con el tirante crítico de este gasto. Y si ese tirante crítico es menor que mi tirante normal, entonces ya encontré la solución. Pero si no lo es, pues entonces no es pendiente subcrítica. Ajá. Entonces, calculando el tirante crítico con el gasto anterior, aquí está el gasto. Esto pues ya lo saben hacer, ya lo vimos en videos pregrabados previamente. Entonces, con este gasto, con esa pendiente, ajá, y con ese n, el tirante crítico me da 3.37 metros. Para que se cumpla la condición de pendiente subcrítica, el tirante de entrada debe ser mayor al crítico. Pero el tirante de entrada que propuse es de 2.1461 y resulta que el crítico es de 3.37. Este no es mayor, por lo que la hipótesis de pendiente subcrítica no se comprueba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mi caso, la pendiente de ese canal o de ese túnel no es subcrítica. Esta hipótesis se desecha. Hay que hacer otra vez todo esto, pero suponiendo ahora ya no pendiente subcrítica. Ahora hay que hacerlo mediante pendiente supercrítica. Ajá. ¿Cuál es esa? Pues son estas condiciones en la que la pendiente longitudinal ahora es mayor que la pendiente crítica, por lo que el tirante en la entrada va a ser igual al tirante crítico. La condición que se debe de cumplir es que la energía en el embalse debe ser igual a la que es la energía específica en la entrada, que es decir, el tirante crítico más la velocidad crítica al cuadrado entre 2g, o esta ecuación que es específicamente para la energía específica crítica o energía específica mínima, ¿no? Entonces también lo puedo calcular así. Y el gasto proviene de la condición de régimen crítico y el gasto lo puedo calcular como la gravedad que multiplica al área crítica al cubo entre el ancho de superficie libre, todo eso a la 1/2 o todo eso raíz, como quieran llamarlo. Y se debe comprobar que el tirante normal es menor al tirante crítico. ¿Cuál es esta condición? Pues es esta ahora, ¿no? En la que yo tengo mi túnel, ahí está. Yo ahora voy a proponer que este tirante en la entrada va a ser igual al tirante crítico. El tirante normal que estoy presentando aquí, es menor al tirante crítico. Este nada más es una referencia, este no se va a presentar. El que se va a presentar va a ser este. Este tirante a la entrada es el que se va a presentar y es igual al tirante crítico. Bien, entonces, igual, el procedimiento se debe realizar por iteraciones, por lo que se propone un primer tirante de entrada que será igual al tirante crítico y se debe comprobar la hipótesis. Entonces, iteración igual con 1, el tirante de entrada debe ser igual al tirante crítico y estoy proponiendo que sea de 1.5 metros. Calculo el área crítica, 7.3275 metros cuadrados. El ancho de superficie libre es de 7.14 metros. Y calculo el gasto con la condición de régimen crítico. Aquí está. Y eso me da de 23.53 metros al cubo sobre segundo, ¿no? Calculo la velocidad crítica. Esto pues no es necesario porque ya con el área crítica y el ancho de superficie libre también se puede calcular la energía, pero yo lo estoy haciendo con la velocidad. Para conocerla siempre eso es, digamos, un gusto culposo del ingeniero Emiliano, porque siempre hay que conocer las velocidades. Entonces, bueno,
la velocidad me da de 3.1851 metros sobre segundo. Entonces, calculando la energía específica, que debe ser igual a la dada, que es problema y es la que está en el embalse. Entonces es 1.5, es el tirante crítico propuesto. Esto es la velocidad al cuadrado entre 2G. Y, si no me equivoqué al realizar las operaciones, la energía de esta operación me da 2.0171 metros, que es diferente a 6.5 metros. Esto que me dice que no es el tirante crítico el correcto, el que propuse, y no es el tirante a la entrada. Entonces hay que proponer otro tirante crítico, ¿no? Entonces hago lo mismo, iteración 2, pero ahora con un tirante de 4 metros, ¿no? Y resulta que el área me da de 49.33. ¿Qué? Ya me perdí, perdón, estoy divagando. Ah, sí, el área crítica me da 29.337 metros cuadrados. El ancho de superficie libre es de 9.798 metros. Pues sí, casi 10 metros. Recuerden, el diámetro de mi canal es de 10. El tirante ya se está acercando a la mitad, que es 5. Por lo tanto, pues sí, es ya muy cercano. Es muy cercano a los 10 metros el ancho de superficie libre. Entonces, calculo el gasto. Aquí está. El gasto me da de 159 metros cúbicos sobre segundo. Calculo la velocidad. Me da de 5.4198 metros sobre segundo. Calculo la energía. Aquí está. ¿Sí? Entonces es tirante crítico más carga de velocidad, que es este 4, más esta operación, que es el 5.4198 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Eso me da una energía de 5.4971 metros. Sigue siendo diferente a 6.5. Entonces, por lo que se debe proponer otro tirante de entrada e igual al tirante crítico. Este tirante entrada, que es igual al tirante crítico, no cumple esta condición. Por lo tanto, hay que hacer otra propuesta. Y ya en la tercera iteración, esta es la solución. Ahorita van a ver. Esta ya la estoy colocando con los decimales, que es 4.6886 metros. El área crítica es de 36.158 metros cuadrados. El ancho de superficie libre es de 9.98 metros. Como decía, casi los 10, porque me estoy acercando a la mitad del diámetro. Bien, entonces, ok, entonces calculo el gasto. El gasto, aquí está. Y ese gasto, si no me equivoqué y no hice mal todas las operaciones, me da de 215.56 metros cúbicos sobre segundo. Ajá. Bien, entonces el gasto es igual a 215.56 metros cúbicos sobre segundo. Lo divido entre el área. Eso me da igual a 5.9616 metros sobre segundo. Calculo la energía. Y esta energía ya me da igual a la energía en el embalse. Entonces aquí ya detengo la iteración, porque este tirante que propuse, sí, en términos de energía específica, sí me da la misma energía que el embalse. Pero ahora tengo que compararlo con el tirante normal, ¿no? Entonces ahora voy a calcular el tirante normal con el gasto anterior obtenido, es decir, con estos 215.56 metros cúbicos sobre segundo. Repito, ya hemos hecho ejemplos, ¿no? Y ya hice ejemplos en clases pregrabadas que ustedes pueden ver aquí en el canal, de cómo se obtiene el tirante crítico con este gasto, con el material, con la pendiente, con todo lo que ya tenemos de datos. Y entonces el tirante normal me da de 2.957 metros, ¿no? Para que se cumpla la condición de pendiente supercrítica, el tirante de entrada debe de ser mayor al normal. Y entonces el de entrada sí es mayor al normal. Y este de entrada es igual al crítico, como ya lo tenemos aquí en
en pantalla, por lo que la hipótesis de pendiente supercrítica se comprueba. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que mi solución del inciso A y del inciso B es que el gasto, que era el inciso A, es igual a 215.56 metros cúbicos sobre segundo. Ese es el gasto que va a pasar por el túnel. Y el tirante de entrada a mi túnel va a ser igual al tirante crítico y va a ser de 4.6886 metros. Ajá. Entonces, esto no lo hice a escala, simplemente es gráfico o de manera general. Entonces, imaginen, está mi túnel, y este tirante de entrada va a ser el crítico, no esta escala, repito, debe de estar un poco aquí, ¿sí? Porque es menor a 5, sería prácticamente la mitad. Simplemente esto es nada más una figura esquemática, no está a escala, ¿no? Pero estos serían los resultados. Y bien, pues eso sería todo en esta clase pregrabada. Como siempre les digo y les comento, si ustedes están viendo este material y no están suscritos, los invito a que se suscriban. Una vez que se suscribieron, activen la campanita para que cada vez que yo suba material nuevo reciban las notificaciones, le den un buen me gusta, que hagan comentarios en la caja de comentarios abajo de la descripción de este video, que pongan sus dudas, preguntas, que lo compartan en todas sus redes sociales. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Nos vemos hasta la siguiente clase pregrabada. Hasta luego.